Em, Quisiera saber si es posible que yo pudiese compartir pantalla para compartirles algo Sí, rapidito. hermanita Daira, buen día. Ahí la pongo como... am, listo, mi hermanita. Bienvenida, muchas gracias. Un abrazo. Ajá, subir aquí, porque, bueno, primero que todo, mis saludos, Dios me les bendiga. Es un, es un privilegio y es un honor para mí poder estar acá para compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que de verdad les guardo un cariño muy profundo a cada uno de ustedes. Somos una gran familia internacional, espiritual, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde el fondo de mi corazón, con mucho cariño, quiero compartir pues lo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, y esperando que sea de motivación y de bendición también para cada uno de ustedes. Primero que todo, pues decir en este tema sobre la salida al campo, que realmente, hermanos, es un llamado que se nos viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Creo que cuando pasó el tema de la pandemia, fue como que a muchos se les encendió esa alarma, esa urgencia de que teníamos que prepararnos en todo sentido, ¿verdad? No solamente con el tema de salir al campo, lo espiritual primeramente, pero para muchos el tema de la salida al campo fue como una alarma. Y conforme han ido pasando los años, ya llevamos 5 años desde la pandemia, como que ese tema ya ha quedado un poco relegado. Y ese tema de tener que prepararnos cultivando nuestros propios alimentos, eh, o al menos una gran parte de ellos, se nos ha quedado un poquito en el olvido. Bueno, como el tiempo es corto, quiero mencionarles algo para más o menos introducirlo en lo que quiero compartir hoy con ustedes. Hace 22 años exactamente, era el año 2003, nosotros estábamos trabajando en el área de Volcán Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Ese es un lugar muy agradable, el clima es muy fresco, tierra fértil porque está en las faldas de un volcán y es un lugar donde está la economía agrícola del país. Pero para ese tiempo, bueno, nosotros vivíamos en una casita, luego nos trasladamos, nos mudamos a otra casa más grande, que nos quedaba más cerca de la iglesia. Entonces, esa casa tenía un patio inmenso. Yo conocía a las personas que habían vivido antes que nosotros allí, eran unos americanos. Y yo pasaba frente a esa casa, que vuelvo y repito, tenía un patio enorme, y yo veía al frente cómo ellos habían hecho un hermoso huerto. Era muy bonito, pequeño, pero tenían de todo. Y bueno, la verdad es que no estaba en mente en ese momento. Yo decía a mi esposo, qué bonito sería vivir en este lugar. Pasó el tiempo y Dios nos concedió vivir en ese lugar. Ellos se mudaron de allí, nosotros alquilamos esa casa, estaba más cerquita de la iglesia y con un patio inmenso. Entonces, ¿cuál fue mi anhelo? Que a mí siempre me ha gustado sembrar, pero aquí es donde quiero entrar con este mensaje pequeño pero importante. Hermanos, la voluntad no lo es todo. Necesitamos prepararnos. La palabra del Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo en aquel entonces, cuando recién llegamos a esa casa, bueno, una vez nos establecimos, una vez nos instalamos y pasó el tiempo, yo dije, bueno, voy a sembrar. Hermanos, con toda la voluntad del mundo, con lo mínimo que yo sabía, yo dije, voy a sembrar. Sembré maíz, sembré guandú, que allá se cosecha mucho ese frijol. Quise sembrar algo de vegetales al frente de la casa como las personas anteriormente tenían en el mismo espacio que ellos habían sembrado. Y hermanos, para resumirles esta historia, pero tristemente yo no coseché nada. Nada me crecía, nada me prosperaba.
¿Qué me faltaba? Yo tenía mucha voluntad y tenía un buen espacio de tierra, tenía un buen terreno, pero me faltaba mucho conocimiento. Ni siquiera las plantas que yo sembraba en potes, me gustaban algunas flores que allá se dan, es un lugar donde crecen flores muy lindas, ni siquiera eso me prosperaba. Me faltaba conocimiento. Y hermanos, yo considero que vengo de una familia donde mis abuelos eran agricultores, donde he visto a mi mamá cultivar ciertas cositas. A ella le gusta más que todo frutales, pero aún así, algo que quiero resaltar y que quiero dejarles a ustedes como un consejo, y es que veamos este paralelismo. Tal como en la vida espiritual, hermanos, sabemos que nosotros no vamos a ser salvados colectivamente, vamos a ser salvados individualmente por la experiencia personal que hayamos tenido con Cristo. De la misma manera, hermanos, no sirve que yo diga, mi papá, mi mamá sabían cultivar. Cuando yo era chica, veía que en mi casa cultivaban. Hermanos, necesitamos una experiencia personal. Aquí yo con mis hijos traté de enseñarles o de hablarles. Ellos me ayudaban muchas veces en mis faenas de cultivo, pero nunca tomaron personalmente esa experiencia. Y yo considero que el día de mañana, si ellos quisieran hacerlo, tendrían que prepararse y hacer una experiencia personal. Cultivar es un acto de paciencia y es un acto donde hay que tomar mucha conciencia del conocimiento que se necesita para poder llevar a cabo las faenas del campo, porque no es fácil. En esto nos engañamos y pretendemos que es solo cuestión de sembrar una semilla y que ya todo nos va a producir. Hoy por hoy sabemos que la tierra gime a causa del pecado y que la tierra está cada vez más y más enferma. Son pocos los lugares de la tierra donde los suelos son realmente fértiles. Y si no es así, pues hay demasiadas plagas. Entonces hay que saber cómo controlar todo esto. Esto es un acto de paciencia. Y es un acto de paciencia, queridos hermanos y hermanas, porque en todo sentido, nosotros hoy sembramos una semilla y sabemos que necesitamos mucho tiempo para poder cosechar. También necesitamos paciencia porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he comprado semillas. He comprado un sobre de semillas, por ejemplo, y no las siembro todas de una vez. Agarro un poquito y las voy sembrando para ir probando qué tal me van resultando. A la primera no me resultó. Y en otra oportunidad vuelvo y siembro las mismas semillas, o sea, del mismo lote, del mismo paquete, y de pronto no me resultan. Me ha pasado, créanme, con paquetes que tengo y a veces no me ha salido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Por allá la cuarta o quinta vez, cambiando sustrato, poniéndole diferentes elementos para que la semilla brote, la semilla germine y finalmente entonces así he logrado conseguir que las semillas prosperen. Esto es un acto de mucha paciencia, hermanos. Entonces, por eso yo lo que quiero instarles es a que busquemos el conocimiento. En este programa yo sé que desde el año que empezaron, que yo creo que ya son varios años después de la pandemia y que se abrió este espacio de vida en el campo, el hermano Javier, que es ingeniero agrónomo, el hermano Hermel, con toda su experiencia, les han compartido muchos conocimientos sobre la parte práctica de vivir en el campo. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo no me considero una profesional, eh, tengo cierta práctica, he tomado varios cursos, gracias a Dios, después de la pandemia en mi país se abrieron muchos cursos virtuales, pero yo tomé 3 cursos que abarcaban el área de la
agricultura orgánica, un curso que era especialmente de cultivos en el hogar, o sea, incluso macetas verticales, en fin, como fue un curso bastante completo. Había otro que era exclusivamente de abonos orgánicos, toda clase de fertilizantes, porque cuando se habla de abonos orgánicos muchas veces se piensa que es solamente el compost, pero en la gama de abonos orgánicos hay un sinfín de preparados orgánicos que podemos hacer, tanto sólidos como líquidos. Cada uno cumple una función. Y también el otro curso sobre el lombricompostaje. Entonces todo eso me ha ayudado, y aparte de eso, pues que también siempre he estado buscando información, tratando de prepararme en toda área que me sea posible para ayudar a conseguir los resultados que hoy por hoy, pues para honra y gloria de Dios, hemos podido conseguir. Yo creo que ya mi experiencia de hoy no es la misma de hace 22 años atrás, cuando no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejarles a ustedes esa inquietud, mis queridos hermanos. Eh, no podemos quedarnos con la experiencia que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres. Yo tengo que hacer una experiencia personal. Yo tengo que saber cómo puedo plantar una semilla, cómo puedo hacerla prosperar hasta que llegue a fructificar. Cuando nosotros cultivamos, no es lo mismo sembrar vegetales de hoja verde, como un repollo, una lechuga, un kel, mostazas, que cultivar cultivos de frutos, tomates, ajíes, berenjenas. Y no es lo mismo que un cultivo de raíz, papas, zanahorias, cebolla. Entonces hay que conocer las necesidades de todos estos cultivos. Necesitamos conocimiento. Yo solamente quiero compartirles brevemente, aunque yo estoy casi segura que de esto en algún momento aquí se habló, es lo más básico. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermanita, además falta pantalla Bien. completa. Ajá. Bueno, esto es parte de un, del, de un, del apenas el primer tema. La hermana Male fue parte de ese curso que brindé el año pasado. Brindé dos cursitos. Este año no he brindado ningún curso, pero este es parte apenas del primer tema que nosotros vimos sobre lo que era agricultura orgánica, y es algo que yo siempre, aún en los videitos que por allí comparto, siempre trato de animar a las personas a que piensen antes de cultivar, antes incluso de comprar semillas, antes de cualquier cosa, piensen en la salud del suelo. Porque si usted tiene un suelo sano, como dice aquí, este pensamiento, eso va a ser sinónimo de vida. Un suelo sano le va a dar la posibilidad de tener plantas sanas, más resistente incluso a los ataques de las plagas y de las enfermedades. Y la fertilidad de un suelo no se compra, se construye. Es decir, no, imagínense que usted quiere sembrar en pote, por decir algo pequeño. Usted no se va a gastar un dineral en comprar ya estas tierras preparadas o en comprar compost, en comprar materiales. Necesitamos aprender a hacer. Entonces, esto es un tema bastante amplio, pero yo quiero solamente regalarles algo antes de que ya darle el paso a mi esposo, porque él es quien va a concluir, quien va a tener el tema para hoy. Entonces, quiero que quiero compartirles esto acerca del compostaje, porque el compostaje es lo más básico, es lo más elemental que nosotros podemos hacer si queremos cultivar. Pero hay muchas personas que han fracasado con algo tan sencillo como es hacer el compostaje. Yo le he dicho a personas, bueno, haga compostaje, así, 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 y me dicen, pero es que no me sale, es que eso huele feo, es que se me descompone muy feo, que huele, que eso se vuelve como algo muy lodoso.
Eso no parece compost. Bueno, parece algo tan sencillo, pero es tan importante saber hacerlo y reconocer que el compostaje tiene ciertos elementos si usted quiere que un compost le resulte de buena calidad para sus cultivos. Porque puede haber compost que en vez de hacerle bien a sus plantas, un compost mal hecho puede perjudicar a sus cultivos. Entonces no creamos que hacer compost es algo totalmente insignificante. No, hacer compostaje hay que hacerlo de la forma correcta si queremos obtener buenos resultados. Entonces, rápidamente les voy a resumir. Un buen compostaje necesita obviamente la materia prima, pero como ustedes ven en su pantalla, debajo dice con una relación C sobre N, que significa carbono, nitrógeno. Toda la materia prima tiene, o la materia orgánica, bien puede ser alta en carbono o alta en nitrógeno. Carbono es todo lo que es un material seco, para que lo veamos más sencillo. ¿Qué es un material rico en carbono? Pues todas las hojas secas, ramas secas, incluso el cartón, todo lo que es material seco es material rico en carbono, alto en celulosa. Pero, ¿qué es materia orgánica rica en nitrógeno? Pues todo lo que es verde, todo lo que nosotros desechamos recién de la cocina, las cáscaras, las hojas verdes, pasto verde, incluso el estiércol fresco, estiércol que se pueda compostar, todo eso es materia rica en nitrógeno. Entonces, ¿por qué muchas veces falla el compostaje? Para empezar, porque no se hace una correcta combinación de materiales de carbono y nitrógeno. Entonces, eso tiene una fórmula, pero para hacérselo sencillo, aquí hay que usar también un poquito la intuición, pero para hacérselo sencillo, debe ser básicamente dos partes, dos partes de carbono por una parte de nitrógeno. O bien podría ser incluso mitad y mitad. Pero cuando digo que se puede usar, que se debe usar la intuición, es porque el nitrógeno necesita del carbono, o sea, el material fresco necesita del material seco para poder que haya una buena descomposición, ¿sí? Para que se dé una correcta descomposición, para que no se dé como esa pudrición. Porque hay algo bien importante, como yo les enseñaba acá a los hermanos y a las personas que estuvieron en el curso. Y veamos a ver, ¿dónde tengo? Ajá, acá tengo la definición de lo que es el compost. Y el compost es el resultado de una descomposición y fermentación. Y ahí es donde es un punto bien importante, porque el compost debe ser una fermentación de la materia orgánica, más no una putrefacción. Cuando la materia orgánica empieza como un estado de putrefacción, eso ya no es compost. Entonces, el compost bien hecho debe ser un proceso donde la materia orgánica empieza a descomponerse y a fermentarse, y para que entonces se dé esa correcta descomposición, ¿no? Y que obtengamos todos los nutrientes que estamos esperando de esa materia. Entonces, básicamente debemos mezclar material seco con material verde para que se dé esa correcta descomposición. Si usted solamente echa digamos que usted quiere hacer compost en su casa y usted echa en un tanque solamente los residuos de la cocina y no lo mezcla con un material seco, pues evidentemente usted va a tener un fracaso de compost, usted se va a desanimar y usted va a decir, esto no me funciona. Entonces, necesitamos reconocer que un buen compost necesita material seco y material verde, y en una correcta, eh, eh, en un buen balance, ¿sí? Entre lo verde y lo seco. También es importante la temperatura. El compost, si por ejemplo usted vive en un lugar muy frío, ese compost le va a demorar muchísimo más en descomponerse que si usted vive en un lugar cálido. Entonces usted tendría que buscar las condiciones para tratar
ya sea cubriéndolo, ya sea protegiéndolo para poder que ese compost se le dé. Porque si usted vive en un lugar frío y usted dice, bueno, yo estoy haciendo todo correctamente, pero si ese compost está a la intemperie en un lugar muy frío, pues no se le va a dar. Es como si usted estuviera metiendo toda la materia orgánica al refrigerador y allí se conserva, más bien se preserva. Entonces no se va a descomponer. Y tomar en cuenta que si vivimos en un lugar muy caliente, hay que tomar algunas precauciones para que entonces no se nos eleven demasiado las temperaturas, porque él en su etapa mesófila, el compost va a adquirir ya de por sí altas temperaturas en ese proceso de descomposición y hay que estar haciéndole volteos constantes para poder bajar esas temperaturas y que no perdamos los nutrientes que tiene. También necesita humedad, una correcta proporción de humedad, es decir, no que nos quede encharcado el compost. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy haciendo compost y se me quedó muy encharcado porque solamente le metí solo material verde? Pues hay que meterle material seco y revolver para que todo ese material seco absorba la humedad. Pero eso sería útil hacerlo desde el principio. Y reconocer pues que esto necesita tiempo, es otro factor importante. Siempre se habla de que el compost es un proceso de muy largo plazo, pero también hay técnicas para hacer un compost en un tiempo corto. Hay formas de acelerar este proceso de compostaje. El compost necesita aireación, es un proceso que es aeróbico, o sea, en agricultura orgánica se habla de procesos anaeróbicos, que es sin presencia de aire, y procesos aeróbicos que llevan presencia de aire. Entonces el compost necesita estar en presencia de oxígeno y necesitamos, si uno lo está moviendo constantemente, le está inyectando oxígeno, entonces más rápido se va a descomponer ese compost. El compost usted lo deja allí estático y usted le está echando materia seca, verde, y lo deja allí estático, se le va a descomponer. No le digo que no, sí se le va a descomponer porque esa es la bendición de la naturaleza, pero le va a tomar mucho más tiempo. Así que la aireación es una de las técnicas que podemos usar si queremos acelerar el proceso de compostaje. Y bueno, también el compostaje necesita una población microbiana. Si usted hace compost en el patio de su casa, directamente en el suelo, no hay ningún problema porque en el suelo, la mayoría de los suelos se supone que deben tener población microbiana. Hay muchos microbios que están presentes en el suelo y hay macroorganismos como las lombrices y todos los demás descomponedores que también hacen esa función en el suelo. Pero ¿qué pasa si usted quiere hacer compost en un contenedor? Si usted quiere hacer compost dentro de su casa, que sí es posible. Entonces usted necesita aplicarle algún tipo de microorganismo a ese compost porque de lo contrario, solamente añadiéndole la materia verde, materia seca, usted lo puede estar revolviendo, pero si no tiene presencia de algún microorganismo, no va a existir esa descomposición que necesitamos correcta en el compost, porque los microorganismos son los que transforman la materia. Quiero decirles algo bien importante. Cuando ustedes vean, esta es una de las quejas que yo he escuchado de muchas personas que dicen, pero es que el compost se me llenó de bichos, eso no sirve, ese compost está lleno de gusanos y está lleno de un montón de bichos raros y feos. Mis queridos hermanos y hermanas, todos esos bichos raros y feos que ustedes ven en el compost, ellos van a llegar en un momento preciso en que la materia orgánica empieza a descomponerse y todos esos animalitos son necesarios que lleguen. Van a llegar esas larvas. Algunas personas le dicen larvas de letrina, son las larvas de la mosca soldado, que son súper importantes. Hoy en día hay personas que las cultivan incluso, que son altamente útiles para descomponer la materia orgánica. Están las lombrices y están un montón de los chanchitos de tierra y muchos otros, hasta las cucarachas llegan y ellas son descomponedoras de la materia orgánica. Entonces, no se asusten cuando ustedes vean que en su compost llegan toda clase de bichos. Ellos van a estar
en ese momento en que la materia orgánica necesita descomponerse. Una vez la materia orgánica se descompone y queda más o menos como lo que ustedes ven ahorita en su pantalla, no debería encontrarse ningún tipo de bichito. A lo más lombrices podrían estar, pero ya ustedes no van a ver otra presencia de animalitos. Entonces, eso es bien importante, la presencia de macro y de microorganismos para descomponer el compost. Así que bueno, mis queridos hermanos, yo con esto quiero cerrar invitándoles para que ustedes empiecen, aunque sea por lo más básico, que es hacer compost en su casa, porque de allí ustedes pueden cosechar un sinnúmero de bendiciones y de beneficios. Si ustedes quieren hacer o si ya lo están haciendo, cultivar, que lo hagan, porque esto rinde muchos beneficios. Hay muchas, pero muchas formas, como les mencioné al inicio, de hacer preparados orgánicos. Esto es lo más básico, pero algunas veces a algunas personas no les resulta convenientemente por no hacerlo de la manera correcta. Así que mis queridos hermanos, el Señor desea que nos preparemos bien para llevar adelante esta obra. Así que bueno, ahora el tiempo se los dejo con el pastor Everardo, que va a continuar pues ya con la parte que el Señor nos quiere hablar también para prepararnos para estos tiempos.